Ojalá alguien me hubiese mandado un episodio como este durante los 5 años que fui Bitcoiner. Y es que llevamos semanas hablando en Macroespeculador por qué el sistema monetario actual tiene que reiniciarse. Tiene que haber un cambio de paradigma. Hemos hablado de que las instituciones llevan décadas con 27 billones de dólares, los 27 trillones americanos, dormidos, congelados, paralizados en cuentas bancarias de medio mundo. Las cuentas Nostro Vostro. Capital muerto, sin rendimiento, que solo existe para sostener una forma de mover dinero que tiene medio siglo de antigüedad. ¿Cómo casa esto en una economía digital? No casa. Por esto estamos yendo a una economía tokenizada. Muchos estamos seguros que crearán un evento como excusa para iniciar este reseteo. Pero no solo estas cuentas Nostro Vostro, esto es la punta del iceberg. También hay un mercado de derivados tan colosal que ya no se mide en billones con B, sino en trillones, en cuatrillones americanos. Y hay además un sistema financiero entero, el mismo que sostiene tu nómina, tu hipoteca, tus ahorros y la de millones de personas, funcionando con carreteras, digamos, nacionales en vez de autopistas. Está funcionando esta economía en carreteras en las que solo hay un carril y solo puedes ir a 80 kilómetros por hora. Esto me recuerda una historia que me explicó mi madre, que hace décadas, cuando ella era pequeña, mi abuelo, su padre, entró en casa con un periódico explicando que mirad, que van a hacer unas carreteras en las que va a haber varios carriles en los que los coches van en la misma dirección en vez de un carril en una dirección y otro carril en la dirección contraria. Y van a poder ir mucho más rápido que actualmente, ¿no? Lo que hizo mi abuelo, que era un emprendedor visionario, fue comprar acciones de las autopistas que mantuvo durante décadas. Y sinceramente creo que estamos ahora mismo ante algo similar. Pero similar como analogía, porque en el fondo creo que tendremos mucho más impacto, un impacto multiplicado por 1000 o mucho más. No es solo la carretera, sino que estamos hablando de las carreteras del valor. Tenemos la oportunidad de comprar las, entre comillas, acciones de esas, entre comillas, autopistas, pero las autopistas del valor, del dinero, a precio ridículo de estas nuevas infraestructuras de autopistas del dinero. Unas autopistas que, por cierto, ya están creadas, no es especulación, ya están creadas, pero aún no están abiertas. Así que existe, pero aún no están abiertas. Y además sabemos que existe un activo, uno solo, diseñado desde el primer día para mover todo este valor por estas autopistas, para ser el puente por el que circulen esos billones, esos trillones, cuatrillones en inglés cuando incluimos también el mercado de derivados. Todo ese valor que hoy está atascado, parado, congelado, paralizado. Ese activo se llama XRP, el activo más odiado y a la vez malentendido, no solo de todo el ecosistema cripto, sino incluso del mercado. El activo que han etiquetado de la cripto de los bancos, como si fuera algo despectivo, y quizás lo es, porque en su forma no es una afirmación desacertada. Pero yo os pregunto, ¿en qué momento los bancos han perdido? Si siempre son los que ganan, ¿no? Y como digo, es una forma acertada de etiquetar esta criptomoneda porque un banco que no termine usando XRP en un futuro próximo y lo use de una forma directa o indirecta, si no lo usa, no sobrevivirá al cambio de paradigma que nos viene encima. Un cambio de paradigma en el que XRP y otros pocos tokens de infraestructura serán los protagonistas. Pero ¿quién serán también protagonistas? Aunque de una forma más anónima, pues los macroespeculadores que lo vean a tiempo, porque el último tren está a punto de salir. La idea es que si no tienes ni idea de XRP, si nunca has sabido que es una blockchain ni siquiera, o un validador, un protocolo de consenso, este es exactamente el episodio que mandaría a mis amigos y familiares que no estén metidos en el tema o en el círculo, o que me escucharía yo de vez en cuando para recordarme lo que son las bases. No tanto las bases institucionales, que esto también hablaremos, sino también una base más técnica, ¿vale? No voy a dar nada por sabido, lo vamos a levantar desde cero, pieza a pieza, y al final lo verás con una claridad que muy poca gente tiene. Antes de que el tren se vaya al nuevo sistema monetario sin ningún tipo de parada más, este episodio vamos a hacer un recorrido de 5 preparadas del conocimiento. La primera es la acusación de, oye, a ti te paga Ripple por hablar de XRP. Este es el comentario que más recibo. Y lo voy a coger de frente. ¿Por qué se repite este comentario? ¿A quién beneficia que se repite? ¿Y por qué la guerra entre
digamos, todo el resto de criptos, pero sobre todo también de Bitcoin y XRP, es en realidad una cortina de humo que nos impide ver lo importante. La segunda parada deshace una confusión que casi todo el mundo arrastra. Creer que XRP y Ripple son lo mismo, no lo son. Eso es algo que ya podemos adelantar. Una es una empresa, el otro es un activo independiente que seguiría existiendo aunque la empresa desapareciera mañana. Y que confundamos las dos cosas no es casualidad, es una estrategia. La tercera parada es mecánica. Cómo funciona XRP por dentro y por qué los bancos centrales del planeta ya lo están probando. Lo compararemos con Bitcoin no porque compitan, sino porque enfrentarlos es la forma más rápida de entender por qué uno consume la electricidad de un país entero y el otro liquida una transacción en 3 segundos gastando lo que una bombilla o menos, ¿vale? La cuarta parada es la que más ruido genera, los validadores. Ese XRP centralizado, esta frase que escucharéis muy repetida. Entenderéis que quien diga esta frase es una señal inequívoca de que nunca se lo ha mirado de cerca. Así que vamos a abrir el capó y ver quién controla de verdad esta red. Y la quinta y última parada es la historia. ¿De dónde salió XRP? ¿Quién lo creó? ¿Y por qué el pasado de sus fundadores explica tanto de su presente? 5 paradas, una sola tesis. XRP no necesita ganarle a nadie, no necesita ser más popular, ni más querido, ni vencer a Bitcoin en un gráfico. Solo necesita una cosa: que el sistema financiero lo necesite. Y los documentos, los contratos y los movimientos institucionales que iremos poniendo sobre la mesa apuntan todos en la misma dirección. Así que coge aire, este no es un episodio para escuchar en 30 segundos, es el mapa completo del activo del trillón de dólares, del cuatrillón americano. Es el tipo de episodio que, como digo, deberías enviar a la persona que no entienda o no quiere entender qué es XRP. Pero antes de ello, un pequeño recordatorio. Recordatorio de que estos son los últimos días que os podéis hacer miembros mensuales de la Alianza Macroespeculadora a este precio. La alianza es básicamente nuestra comunidad privada, ¿vale? Porque a partir del lunes el precio para nuevos accesos, nuevos miembros, habrá subido un 25%, así que haz clic en el enlace que tienes en la descripción o ve a macroespeculador.com, porque nunca hago descuentos, nunca los haré y siempre recompensaré primero a los miembros actuales. Así que si quieres tener a tu disposición las más de 1000 horas que he dedicado a informarme sobre el reseteo, ahora es el momento. Antes del lunes mejor, ¿vale? Ahí en la comunidad me puedes hacer consultas en los chats, aprender con los audiocursos y aprender con mis análisis privados semanales. Nos vemos dentro de la alianza y empezamos ya con este episodio de hoy de mi lado macroespeculador. Aquí va mi confesión, sí. Ripple me paga. Me paga también que llevo cientos de horas investigando con libros, vídeos, documentales, documentos del BIS, frameworks del Basel III y reportes del Banco Mundial para poder hablar con datos en un podcast donde la mitad de los comentarios van a ser Ripple te paga por hablar de XRP. Esta es la acusación estrella. Aparece en cada episodio sin falta, como si fuera un ritual. Y siempre del mismo perfil, además. Alguien que apenas lleva un ciclo a sus espaldas, como mi antiguo entrenador del gimnasio, que solo ha estudiado un activo, y normalmente Bitcoin, y no se ha molestado a entender el activo que critica para entender que es algo distinto y apela a solucionar un problema específico. Por cierto, nadie se atreve a hacerme esta crítica ante notario apostando su dinero, ¿vale? Todas estas críticas de que Ripple me paga solo demuestran dos cosas muy importantes. La primera, que aún estamos invirtiendo de forma muy temprana a las tuberías del nuevo sistema financiero. Me recuerda a todo el hate que, por ejemplo, Bitcoin se llevaba cuando no valía casi nada, ¿no? Y número 2, lo que me demuestra también es que precisamente Bitcoin ha cumplido su cometido a la perfección. Ha creado una religión basada en superioridad moral, no en datos, creando barreras mentales impidiendo que el retail jamás compre XRP en ninguna fase del ciclo. Y esto es un plan perfecto. Primero crean la Beta Test Coin, la BTC, crean marketing invirtiendo miles de millones en promocionarla no solo por medios, sino en conferencias enormes multimillonarias en todas las partes del mundo donde vienen personalidades y creas un culto, una religión de la que es imposible que te desmonten.
Y lo digo después de haber vivido yo mismo 5 años como maximalista Bitcoin antes de haberme sacado la venda de los ojos. Hasta que me di cuenta que esperar que un Robin Hood digital hubiera venido a salvar el mundo de milenios de poder y control no tenía ningún sentido. Desde ese momento me importa poco realmente qué cripto sea mejor. Bitcoin, XRP, Pepecoin, me da absolutamente igual. A mí lo que me importa es lo que los bancos y los poderes del mundo, las familias que manejan todo el mundo, ya han elegido qué será las tuberías del futuro que muevan el valor mundial. Si mañana estos mismos bancos cambian de opinión a pesar de haber pasado años probando y construyendo y firmando contratos de confidencialidad con Ripple, y podemos ver documentos y los mensajes simbólicos y ocultos que lo confirman, entonces yo cambiaré igual de rápido de opinión de cómo lo hacen estos bancos. Porque los activos que poseo en mi cartera de convicción, la de largo plazo que comparto con los miembros de la alianza, es para transferir riqueza generacional a mis hijos. Por esto os digo, si Ripple me estuviera pagando, no tendría más sentido que me pagara por callarme. Lo que está sucediendo es más simple y más incómodo realmente. Hablo de XRP porque llevo ya muchas horas intensas investigando cómo funciona el sistema financiero y todos los cambios llevan al mismo sitio. No es culpa mía, es culpa de la realidad. Hay 27 trillones de dólares atrapados en cuentas nostro y vostro alrededor del mundo. Capital dormido que no genera rendimiento, que existe únicamente para soportar una infraestructura de liquidación ya obsoleta. Y eso no lo digo yo, es un dato verificable que lleva años siendo documentado por analistas financieros y por la propia industria de la banca, ¿no? Solo XRP fue construido específicamente para solucionar este problema específico de cuadrillones de valor. ¿El token de los bancos? Pues claro, ¿y acaso no son los bancos centrales los que dominan la economía? XRP elimina la necesidad de esas cuentas prefinanciadas liquidando valor en 3 o 5 segundos, ¿no? ¿Y quién me paga por decir esto? La aritmética. Pero claro, luego viene la segunda acusación favorita. XRP es una shitcoin centralizada. Lo primero que tengo que responder a esto es que si esto fuera verdad al 100%, me daría absolutamente igual por el mismo motivo que antes. Todos nosotros usamos el euro y el dólar a diario. ¿Acaso eso es descentralizado? Lo que estamos discutiendo no es que un activo vaya a tener mucho valor por ser descentralizado, sino que especulamos que tendrá mucho valor por la utilidad que tendrá. La redundancia es que tendrá mucho valor por mover mucho valor, ¿no? Porque ya ha sido elegido. Que por cierto, que la afirmación de que no es descentralizado nunca la desmentiré del todo. Está claro que los grandes poderes del mundo, aunque cambien de sistemas, no lo harán para perder poder y descentralizarse, sino para ganar más control. Pero es que encima, alguien que piensa que descentralizado significa nadie lo controla y que Bitcoin cumple este criterio, realmente no ha mirado los datos. En Bitcoin vemos que hay 11 mining pools que controlan toda la red de Bitcoin. 2 de ellos dominan una porción masiva del hash rate. El 2% de wallets de Bitcoin controla más del 90% del supply, de la oferta. O sea que un ataque del 51% a Bitcoin podría teóricamente alterar esta oferta por encima de los 21 millones, o por debajo, ¿no? O sea, te pueden crear una nueva versión de Bitcoin, de BTC, Beta Test Coin, cuando quieran. Ahora, XRP son más de 150 validadores distribuidos globalmente, no se pueden minar, no hay concentración de poder computacional. Y entonces, claro, para comprometer el XRP Ledger necesitarías controlar el 80% de los validadores durante más de 2 semanas consecutivas, no el 51% durante unos minutos como en Bitcoin. El Ledger es open source, es de código abierto, cualquiera puede ejecutar un validador. Ripple no controla la emisión porque los 100.000 millones de XRP se crearon de una sola vez y nunca se pueden crear más. Y el escrow, bloqueado, libera XRP programáticamente, no discrecionalmente. ¿Es perfecto? Absolutamente no, porque son pocos validadores y seguramente están elegidos a dedo, pero es que ¿acaso la Fed es descentralizada? ¿Acaso el Banco Central Europeo es descentralizado? ¿Quién en su sano juicio se piensa que nos dirigimos a un mundo descentralizado? ¿Quién en su sano juicio piensa que las familias que ahora tienen el poder mundial van a dejarlo ir? Vamos en la dirección contraria. Más poder y más control en menos manos que antes. Ahora bien, ¿es más centralizado una red de validadores a dedo que una red de minería controlada por pools chinos? Por favor, pero claro, explicar esto requiere más de 280 palabras y entender qué es un protocolo de consenso versus un proof of work, una prueba de trabajo, ¿no? Así que es más fácil escribir esto es una shitcoin centralizada y sentirse inteligente.
Y luego también viene mi argumento favorito mi opinión, mi hate favorito, que es que no sube, lleva años igual. El argumento del que mira un gráfico de un año y cree que entiende un activo diseñado para liquidar valor a escala global. Y fijaros en la desconexión que hay entre esa queja y lo que realmente ha pasado, ¿no? XRP estuvo bajo una demanda de la SEC, que es como la CRMV, pero de Estados Unidos, de más de 4 años. 4 años donde los exchange americanos lo deslistaron, donde el acceso institucional en Estados Unidos fue bloqueado y donde la incertidumbre regulatoria mantuvo el activo artificialmente suprimido. Es uno de los activos más shorteados y manipulados del mercado. Bots y órdenes spoof paralizan los breakouts mientras el volumen real fluye por corredores de liquidez fuera de los exchange durante estos 4 años, ¿no? O sea, la actividad que tuvo on-chain en la cadena de bloques no ha sido para nada normal. Alguien lo ha estado usando sin descanso durante estos 4 años y por macroespeculador ya tenemos una idea de quién. Si avanzamos en el tiempo, vemos que en agosto de 2025 Ripple pagó $125 millones de multa. Estos son cacahuetes para ellos, ¿vale? Y ambas partes, pues básicamente retiraron las apelaciones y el tribunal confirmó que XRP no es un valor en el mercado secundario. Entonces, meses después, en noviembre de 2025, se aprobó el primer ETF spot de XRP en Estados Unidos. En febrero de 2026 ya hay como 7 ETFs spot funcionando, con $1.370 millones en entradas acumuladas en sus primeros 50 días. 35 días consecutivos de trading sin una sola salida neta. Un récord que ni Bitcoin ni Ethereum han igualado con sus ETFs. Pero no sube. Claro, lo que no sube es la comprensión de cómo funcionan los ciclos macro y la diferencia entre especulación y adopción institucional. XRP no va a subir porque un influencer haga un vídeo con cara de sorpresa y una flechita verde apuntando hacia arriba. Va a subir cuando la utilidad institucional alcance masa crítica. Para esto aún queda. Esa utilidad ya se está construyendo, mientras algunos escriben shitcoin en los comentarios, ¿no? Y como esto acaba de empezar y aún hay mucho que aprender, recuerda que no se te pueden escapar episodios como este. Por esto no te olvides de suscribirte a mi newsletter gratuita con el enlace que tienes en la descripción, porque en mi boletín es el único sitio donde aviso de publicaciones como esta. Además, puedes hacerte miembro de la Alianza Macro Especuladora, también con el enlace que tienes en la descripción, para preguntar lo que quieras en los chats con otros miembros. Ahí cuelgo además mis análisis, mi cartera a largo plazo y podrás usar mis propios indicadores, asistir a las reuniones cada lunes y mucho más. Y luego está el clásico, Bitcoin es el verdadero oro digital. Genial. Oro digital que tarda más de 10 minutos por transacción, consume la electricidad de Argentina anualmente y cuya narrativa de reserva de valor fue literalmente una campaña de marketing de Grayscale. Y si no me creéis, miradlo en Google Trends. Y si queréis una doble comprobación, os leéis el white paper de Bitcoin a ver dónde menciona esto del oro digital. Lo que tenía que ser un sistema de pagos peer-to-peer ha quedado relegado a lo que las grandes instituciones nos han publicitado. ¿De qué me fío más yo? ¿De un activo que desde el día 1 ha estado sirviendo, siendo probado y mejorado para servir el propósito por el cual fue creado como es XRP? ¿O de un activo del que ya se han creado varias versiones y hard forks y que salió de un propósito original de hace 10 años para ser algo distinto como es Bitcoin? El propio CTO de Ripple, que antes trabajó por la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, y que por cierto sigue bajo contrato de confidencialidad y que tiene una patente de 1991 relacionada con sistemas distribuidos, ha dicho públicamente que XRP funciona como oro digital, ¿no? Y Ripple incluso lo publicitaba también en su web en 2017. Decía, "We aim to become the world's reserve currency". Y luego lo quitaron. Pero la tecnología no miente aunque las webs cambien. Mientras tanto, el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, reclasificó el oro físico como activo Tier 1 bajo el Basel III. Los bancos centrales llevan años acumulando oro a ritmo récord. ¿Por qué? Pues porque necesitan reservas de calidad y la pieza que falta es la digitalización de ese valor. Los bancos centrales están adoptando la tecnología RippleNet para tokenizar reservas de oro físico bajo estos requisitos. Entonces el oro será el colateral del nuevo sistema. XRP será el mecanismo digital para moverlo globalmente en segundos en esta nueva era de la tokenización. ¿Bitcoin resuelve esto? Absolutamente no. Bitcoin fue la prueba concepto, la tecnología que demostró que la blockchain funciona y sobre todo de aceptación de masas de los tokens y la tecnología digital, ¿no? De la tokenización. Entonces la realidad es que la infraestructura de liquidación global necesita
algo más que escasez y narrativa. Necesita velocidad, interoperabilidad, eficiencia energética y neutralidad geopolítica. Y ojo, que también me dicen, hablas como si XRP fuera a sustituir al dólar. Yo nunca he dicho esto, y si lo interpretáis así, no me habéis entendido o me habéis escuchado poco. El dólar sigue siendo ahora mismo la divisa de reserva mundial, domina el comercio global, los mercados de deuda y la liquidez internacional. Y esto no va a cambiar mañana, pero reserva de valor y poder adquisitivo son cosas diferentes. Desde 1971, cuando se abandonó el patrón oro, el dólar ha perdido entre un 7 y un 8% de poder adquisitivo anual compuesto. Y eso no es teoría. Eso se ve en la factura del supermercado. Todo el mundo está de acuerdo con esto. XRP no viene a sustituir al dólar. El XRP mueve al dólar y al euro y al yen y al yuan y a cualquier divisa o activo tokenizado de forma instantánea entre jurisdicciones. Es el puente, no la casa. RLUSD, que es la stablecoin institucional de Ripple, ya ha alcanzado 1.000 millones en capitalización de mercado. Está respaldada por treasuries americanos y funciona sobre el XRP Ledger. Los treasuries tokenizados ya están vivos ahí dentro, ¿no? El Tesoro americano trabaja directamente con Ripple en esta infraestructura. Así que si queréis pensar que esto es publicada, adelante, pero los hechos no necesitan patrocinador. De todas formas, esto no me salva a mí de mi propia autocrítica, claro, porque XRP tiene riesgos reales. Ripple sigue controlando una porción significativa del supply en escrow, bloqueados, ¿no? Y aunque la liberación es programática, esa concentración genera desconfianza, una desconfianza que es legítima. El XRP Ledger tiene la capacidad técnica de congelar tokens emitidos sobre el Ledger. No XRP nativo, pero sí otros tokens. Por esto lo quieren, coño. Eso significa que si un gobierno lo ordena, ciertos activos en la red pueden ser bloqueados. Por eso estoy diciendo en los últimos episodios que las stablecoins son las CBDCs. Están, en el fondo, regulando las stablecoins porque se vuelvan CBDCs. Pero es que esta es la razón por la que les interesa tanto XRP, que se construya, que todo vaya en el XRP Ledger. Los que poseemos esta tecnología no lo hacemos porque pensamos cómo debería ser el mundo idealmente, ojalá no fuera así, sino porque sabemos que los que tienen poder y control seguirán teniendo poder y control como hace miles de años. La neutralidad de que se habla de que XRP entiendo que es relativa, porque Ripple en el fondo es una empresa americana sujeta a jurisdicción americana. Y la competencia existe. El BRICS está construyendo sistemas alternativos de pago transfronterizo. China tiene el yuan digital. India tiene el UPI. Brasil tiene el PIX, ¿no? Estos sistemas resuelven pagos domésticos y bilaterales, pero el problema multilateral, que es liquidar entre más de 10 divisas simultáneamente sin prefinanciar cuentas en cada país, sigue abierto. Es un problema que sigue abierto. China quiere que el puente mundial sea el yuan, pero India no lo va a aceptar, no va a aceptar esa dependencia del yuan, igual que no acepta dependencia del dólar. Ningún miembro BRICS cederá soberanía monetaria a otro. Y ahí es donde un activo neutral tiene sentido, pero que tenga sentido no garantiza que se adopte. Eso hay que decirlo igual de claro. Y otro riesgo que nadie menciona es que nadie sabe cuándo la utilidad institucional se va a activar a una escala completa. Puedes tener razón en la tesis y equivocarte en el timing durante años, porque los ciclos macro toman su tiempo, ¿no? Mientras tanto, tu capital está parado mientras Bitcoin hace un 300% en un rally especulativo. Esa frustración que siente la gente es legítima y hay que reconocerla. También me dicen, pues yo compré Bitcoin y subió más que XRP. Pues felicidades, en serio. Si compraste Bitcoin en 2015 y vendiste en el pico, hiciste una jugada espectacular. Nadie te lo discute. Pero hay una diferencia entre especular con un activo al corto medio plazo y entender para qué fue diseñado. Bitcoin fue diseñado como sistema de pago peer-to-peer. Ahora la narrativa dice que es reserva de valor. Mañana te dirán que es otra cosa. La narrativa cambia porque la utilidad real es limitada. XRP fue diseñado para una sola cosa, la liquidación institucional. Y está siendo usado para liquidación institucional. No ha cambiado de narrativa porque no la necesita. Su tesis se está ejecutando, no reinventando. O sea, puedes ganar más dinero con Bitcoin o la cripto que quieras en un ciclo alcista. Puedes ganar más con las meme coins en una semana. Pero la pregunta no es quién gana más en un rally. La pregunta es qué activo sigue en pie cuando los ciclos terminan y la liquidez se seca. Porque la infraestructura siempre gana, siempre.
Y para los que me llaman conspiranoico del nuevo orden monetario, fijaros en lo que hay sobre la mesa. Documentos del Banco Mundial que mencionan explícitamente a XRP y XLM como infraestructura de stablecoins desde 2022. El BIS tiene proyectos activos de tokenización con tecnología compatible con RippleNet. El FMI explora frameworks de Special Drawing Rights, derechos especiales de giro digitales. El Genius Act, que define el marco regulatorio para las stablecoins institucionales. El Clarity Act, que clasifica activos digitales como commodities, materias primas o valores, ¿no? El Basel III, que reclasifica el oro como Tier 1 y abre la puerta a su tokenización. Nada de esto es conspiración, son documentos públicos, legislación en proceso y marcos, frameworks institucionales. Lo que pasa es que leer un documento del BIS de 80 páginas no es tan divertido como ver un vídeo de 60 segundos sobre la última meme coin. Así que la mayoría no se molesta. Y cuando alguien lo hace y te lo resume, la respuesta es conspiranoico. Entonces la ignorancia no convierte los hechos en conspiración, los convierte en oportunidad para los que se investigan. Así que no me paga Ripple, no me paga nadie por hablar de esto. De hecho, hablar de XRP es probablemente la peor estrategia de crecimiento de mi contenido que existe, porque todas las conferencias millonarias sobre Bitcoin, las veces que Saylor ha sido promocionado por los algoritmos y los medios tradicionales, y todos los vídeos recomendados de influencers bitcoiners han hecho el trabajo que tenían que hacer. Crear esas barreras mentales impidiendo que el retail entre nunca en Ripple, en XRP, perdón. Así que hablar de XRP no favorece al algoritmo. Los maximalistas de Bitcoin te atacan, los holders de memecoin se aburren y los que nunca han investigado el sistema financiero te llaman loco, ¿no? Así que hablo de XRP porque después de muchas horas, no tanto tiempo esparcido en el tiempo, sino de horas intensas investigando cómo se mueve el dinero a nivel global, quién controla las tuberías de liquidación y cómo se está construyendo el siguiente sistema monetario, todos los caminos convergen en el mismo punto. Documentos del Banco Mundial, del BIS, del FMI, frameworks del Basel III, el Genius Act, el Clarity Act, la tokenización de treasuries, las stablecoins institucionales, los acuerdos con Mastercard y Gemini. O sea, todo apunta a la misma dirección. No necesito que Ripple me pague. La realidad es más elocuente de cualquier cheque, ¿no? Y si después de escuchar todo esto con datos verificables seguís pensando que me pagan por esto, entonces el problema no es mi contenido, es vuestra capacidad de análisis. Pero tranquilos, ¿vale? Cuando XRP se desacople de los mercados de deuda y empiece a funcionar como capa de liquidación global, no pedirá permiso, ni a vosotros, ni a mí, ni a los comentarios, ni a las opiniones. Simplemente será necesario. Y los que estemos posicionados no diremos «te lo dije», sino que callaremos en silencio porque habremos desaparecido. Así que si Ripple está escuchando esto y quiere pagarme por este maravilloso podcast o episodio, que sepáis, señores de Ripple, que acepto XRP. Aunque no creo que llegue a pasar nunca porque ellos también están calladitos firmando sus contratos de confidencialidad. Así que para nada bromeo cuando digo que esta información cambiará la vida a un puñado de personas con paciencia que sepan poner sus manos debajo del trasero. Hoy desmentimos esa falacia que dice que Ripple controla XRP. De hecho, si le preguntas a 10 personas qué diferencia hay entre Ripple y XRP, probablemente 8 te dirán que es lo mismo, ¿no? Y ahí está el problema, o mejor dicho, ahí está el ingenio, porque esta confusión no es accidental, sino que es estratégica, deliberada y además extremadamente rentable. Antes de explicaros por qué alguien querría que confundiéramos estas dos cosas, necesito aclarar de una vez por todas qué es cada una. Si no entendemos esta diferencia fundamental, nunca entenderemos cómo funciona realmente XRP y por qué tiene tanto valor. Ripple Labs, que es una empresa de software, es precisamente esto, una empresa de software y punto, una empresa privada, o eso nos dicen, ya veremos esto más adelante, fundada para construir soluciones de pago para instituciones financieras. Pensad en Ripple como si fuera Endesa o Telefónica, o bueno, a nivel americano como Microsoft o Apple, lógicamente a bastantes millas de diferencia, nunca mejor dicho en millas, porque estábamos comparándolo con los americanos. El caso es que Ripple hace software. Tienen empleados, tienen oficinas, pagan impuestos, tienen un CEO, que en el caso de Ripple es Brad Garlinghouse. Su objetivo público es modernizar cómo el dinero se mueve globalmente y construyendo protocolos como lo que es la RippleNet, que ahora ha estado evolucionando a Ripple Payments, el OEDL, que es On Demand Liquidity, y RLUSD, que es su stablecoin. Son una empresa de software trabajando con bancos y gobiernos directamente. Suena muy simple, ¿no? Y sí, lo es. La punta del iceberg es básica, pero
es debajo de la superficie que la cosa se pone interesante, porque mirad, su producto estrella, igual que Apple tiene como su producto estrella iPhone, en el caso de Ripple es XRP, la criptomoneda. ¿Y sabéis algo? XRP fue creada en 2012, antes de que Ripple existiera en su forma actual. Esta cripto, digamos que vive, entre comillas, en el XRP Ledger, que es una blockchain pública, descentralizada y de código abierto. Y aquí es la parte que la mayoría no entiende. Ripple no controla XRP. Ripple no controla el XRP Ledger. XRP puede existir y funcionar completamente independiente de Ripple. Entonces, ¿por qué todo el mundo piensa que Ripple es dueño de XRP? Pues imaginadlo de la siguiente forma. Tesla fabrica coches eléctricos. Para que esos coches funcionen necesitan electricidad, pero Tesla no es dueño de la electricidad, no controla la red eléctrica, simplemente construye productos que usan electricidad. Pues Ripple es Tesla en esta analogía, mientras que XRP sería la electricidad. Ripple construye productos, software que usan XRP para funcionar, pero no son la misma cosa. Ripple podría desaparecer mañana mismo y XRP seguiría existiendo porque podría ser usado por cualquier otra empresa del mundo sin permiso de Ripple. ¿Por qué? Pues porque XRP es de código abierto. Cualquiera puede usarlo, cualquiera pueda construir sobre el XRP Ledger sin pedir permiso. Y aquí es donde se pone la cosa quizás algo técnica, pero lo voy a hacer simple. El XRP Ledger funciona mediante validadores. Estos validadores son nodos, puntos en distintas partes del mundo independientes que confirman transacciones, confirman que no se pueda trampear lo que sucede en la red. Es decir, ordenadores en distintas partes del mundo que lo que hacen es verificar y acordar por consenso qué transacciones son válidas y en qué orden se registran en el libro mayor, actualizando el ledger sin necesidad de minería. Y aquí es lo clave. Ripple no controla esos validadores, aunque muchos pueden alegar que sí porque no conocen esto. Porque los validadores están descentralizados. Para cambiar algo en XRP Ledger, como aumentar la cantidad de XRP en circulación, el supply, por ejemplo, necesitarías controlar más del 80% de los validadores durante 2 semanas. Pues Ripple no puede hacer este cambio y de hecho nadie puede. De hecho, cambiar XRP es más difícil que cambiar Bitcoin, porque en Bitcoin, con un 51% de los mining pools, puedes hacer lo que quieras. De hecho, ahora mismo Bitcoin tiene unos 11 mining pools que controlan toda la red de Bitcoin y solo 2 ya tienen porción mayoritaria. En cambio, XRP necesitas más del 80% de validadores descentralizados que Ripple no controla. Irónico, ¿no? Que el token centralizado de los bancos, así es como están etiquetando a XRP, es técnicamente más descentralizado que Bitcoin. Sí, Ripple está súper centralizado porque en el fondo es una empresa tapadera que trabaja directamente con el gobierno, pero XRP es independiente a ellos porque forma parte de su estrategia. Así que sí, el token centralizado de los bancos si queréis, y lo entiendo perfectamente porque el fondo de su historia viene de esas raíces de ahí, ¿no? Del plan de cambiar el sistema monetario. Sin embargo, técnicamente su token nativo es más descentralizado que Bitcoin. Entonces nos viene la pregunta, ¿por qué Ripple tiene tanto XRP? Esto es un hecho también. Pues, cuando XRP fue creado, se hicieron 100.000 millones de tokens. Los creadores le dieron aproximadamente unos 80.000 millones a Ripple, la empresa, y ahora tiene menos. De hecho, tiene muchísimos menos. Tiene alrededor de 49.000 millones en escrow, es decir, bloqueados. Y cada mes libera 1.000 millón de scrows, ¿vale? ¿Para qué? Pues para vender a instituciones, a sus partners de ODL, no al retail, no al inversor medio, no a la gente que está en los exchange. De hecho, Ripple no ha vendido XRP en el mercado retail desde 2019. Todo lo que venden va a instituciones, a partners, a bancos. ¿Por qué? Porque necesitan liquidez para que su producto ODL funcione. De todas formas, aunque tuvieran muchísimos más de tokens que, como he visto, cada vez van a menos, tener X cantidad de XRP por la mano de Ripple o quien fuera no es lo mismo que controlar XRP. Es como decir que porque Jeff Bezos tiene acciones de Amazon, entonces controla el dólar estadounidense porque Amazon lo acepta. No tiene sentido. Claro, la gente se piensa que cuando Ripple libera ese XRP del escrow bloqueado, retenido cada mes, las redes explotan con mensajes tipo «Hostia, Ripple está dumpeando, van a crashear el precio» o algo así, pero nadie pregunta lo obvio. Si Ripple está vendiendo, ¿quién está comprando? Porque para vender necesitas un comprador.
Y no son retails pequeños comprando 1 millón de XRP cada mes, son instituciones, son bancos, son market makers. La misma gente que va a usar XRP para mover trillones de dólares cuando haya el cambio al nuevo sistema monetario. Así que cuando vemos noticias del tipo Ripple liberó 1 millón de XRP, no tiene sentido interpretarlo como un dump o como una bajada. Si leemos entre líneas, tendríamos que entender ese titular traducido como 1.000 millones, 1.000 millón de XRP fue comprado por instituciones para usarlo. Es completamente diferente. Liberó 1.000 millones para que las instituciones lo puedan usar, que es completamente diferente. Así que ahora que entendemos que Ripple no es XRP, es importante que entendamos, como decía yo mismo en la introducción, por qué esta confusión existe deliberadamente. ¿Por qué no es un accidente que exista esta confusión? Porque les interesa. Que les interesa en el fondo que el inversor medio, el bitcoiner medio o incluso lo asocie con la misma cosa. Y es que ellos siempre van un paso por delante que nosotros. Es pura estrategia. Pensadlo, durante la demanda con la SEC, que duró aproximadamente unos 4 años, fue desde 2020 2023, la SEC atacó a Ripple, la empresa, no a XRP. La acusación era que Ripple vendió XRP como un security, como un valor, como una acción de bolsa, no registrado. Pero aquí está el truco. Si XRP y Ripple fueran la misma cosa, XRP sería un security, como una acción de bolsa. Pero en cambio, si son cosas separadas, XRP puede ser una commodity, una materia prima, un producto básico como el oro, mientras Ripple es solo una empresa que usa ese commodity. ¿Ves la jugada? La confusión protege a XRP porque si la gente piensa que son lo mismo, cuando Ripple gana o pierde contra la SEC, XRP está directamente afectado. Pero en realidad XRP existe independientemente de Ripple. Así que incluso si Ripple perdiera completamente, no lo hizo, esa demanda, XRP seguiría siendo usado por cualquier otra empresa del mundo. Es puro ingenio, es pura cortina de humo, puro teatro, puro circo. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Ripple dice que es una empresa privada, pero lo es entre comillas. Cuando miras quién está en su junta directiva, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a gente del Tesoro de Estados Unidos, exfuncionarios de la Fed, conexiones con agencias de inteligencia. Y entonces pensamos, ¿es realmente una empresa privada esto de Ripple o es una empresa que fue orquestada para trabajar con gobiernos desde el día 1? Bueno, oficialmente no puedo decir que tenga la respuesta definitiva, pero lo que sabemos es esto, que ninguna empresa privada normal se sienta a cenar con el presidente de Estados Unidos la primera semana que es elegido. Que ninguna empresa privada tiene más de 17 NDAs, son contratos de confidencialidad, con bancos centrales. Que ninguna empresa privada está construyendo la infraestructura del próximo sistema monetario global. Así que sí, técnicamente Ripple es una empresa privada, pero es una empresa privada que está jugando al juego más grande del mundo. ¿Y por qué Ripple quiere que estemos confundidos? Pues por 2 razones principales. La primera es protección legal. Si XRP y Ripple son vistos como cosas separadas, XRP queda protegido. Incluso si reguladores atacan a Ripple, no pueden matar XRP porque XRP es código abierto, descentralizado, cualquiera puede usarlo. La segunda es marketing gratis. Cuando la gente dice Ripple subió un 50%, están hablando del precio de XRP. Ripple, la empresa, no tiene precio público, no cotiza en bolsa. Pero cada vez que dicen Ripple, le están dando marketing gratuito a la empresa. Dejan que la confusión trabaje a su favor, en el fondo. Y cuando XRP sube, Ripple se ve bien, luce bien. Cuando XRP anuncia partnership, XRP sube. Es simbiótico, ¿no? Pero a la vez separado. Y aquí está la realidad práctica. Cuando alguien compra XRP no está comprando acciones de Ripple. A estas alturas, después de lo que hemos dicho hasta el día de hoy, lo deberíamos saber en este punto. Sino que está comprando un activo digital que Ripple usa pero no controla. Es como comprar electricidad versus comprar acciones de Tesla. Completamente diferente, pero el éxito de Ripple sí impulsa el valor de XRP. ¿Por qué? Pues porque cuantos más partnerships tenga Ripple, más instituciones usarán el ODL, On Demand Liquidity, ¿vale? Cuantas más instituciones usan ODL, más necesitan comprar XRP y cuanto más XRP compran, más sube el precio. Así que, aunque son cosas separadas, están conectadas por utilidad. No por propiedad, sino por demanda. A los maximalistas de Bitcoin no les gusta XRP porque dicen que es de los bancos. A los puristas de la descentralización no les gusta porque Ripple tiene mucho XRP.
Pero aquí está la realidad y son datos puros. XRP es más descentralizado técnicamente que Bitcoin, 80% de validadores versus el 50% de mining pool que se necesita por Bitcoin. Así que Ripple trabaja con bancos, sí, pero no controla XRP. Y esa separación es exactamente lo que hace XRP único. Puede servir a instituciones sin comprometer la integridad del activo. Los bancos pueden usar XRP, tú puedes usar XRP, cualquiera puede usar XRP. Nadie puede pararlo, nadie puede confiscarlo, sobre todo si está en tu cold wallet. La mía, ya sabéis que las cold wallets que yo utilizo las tenéis en la descripción, en mi lista de esenciales de especulación que tenéis en la descripción. El caso es que nadie puede cambiar las reglas. A medida que XRP se vuelve más adoptado, la separación será cada vez más obvia, porque Ripple será una de muchas empresas usando XRP, no la única. O sea que ya estamos ahora mismo viendo exactamente esto. SBI usa XRP, otros proveedores de liquidez usan XRP, potencialmente bancos centrales usarán XRP directamente, porque ya sabemos que están haciendo pruebas y lo están usando indirectamente. Y Ripple, pues entonces será el que construyó las primeras herramientas, pero XRP será la infraestructura que todos usan, como Netscape, que construyó el primer navegador popular para Internet, pero al final Internet es lo que quedó, no Netscape. Entonces entender que Ripple no es XRP no es solo trivia técnica, pero igualmente fundamental para entender nuestra inversión, porque significa que XRP no depende de Ripple para sobrevivir, que XRP puede ser usado por cualquiera, que XRP no puede ser controlado por una empresa y que es más descentralizado de lo que parece. Pero al mismo tiempo el éxito de Ripple impulsa la demanda del token XRP. Los partnerships de Ripple traen adopción al token. Las herramientas de Ripple hacen XRP más útil. Es una relación simbiótica, no de propiedad, sino de utilidad mutua. Y esa diferencia es lo que hace que XRP sea único en el espacio cripto. No es una coin de empresa, como mucha gente piensa, o de los bancos. Es un activo descentralizado pensado para ellos, que resulta que fue diseñado perfectamente para lo que necesitan las instituciones. Y una empresa que, en este caso es Ripple, que tuvo la visión de construir herramientas para usarlo. Pero el activo es independiente, siempre lo ha sido, ¿vale? Y esa separación es exactamente lo que lo hace poderoso, porque cuando el sistema financiero finalmente termine, se actualice, más bien dicho, entonces, sí, XRP estará ahí, pero Ripple puede desaparecer, los bancos pueden construir sus propias herramientas, lo que sea, pero XRP seguirá ahí como el protocolo de Internet, como el HTTP del dinero, independiente, descentralizado y usado por todos, nos guste o no. Así que la próxima vez que alguien diga Ripple subió, ya sabéis qué pensar. Fue XRP lo que subió, Ripple es la empresa, ¿vale? Y que esta confusión está hecha adrede. La confusión les sirve a ellos y la claridad nos sirve a nosotros. Fijaros que a pesar de que XRP y Bitcoin fueron creados para funciones distintas, no dejan de ser comparados una y otra vez. No dejamos de compararlos, como si fueran competidores. E irónicamente, para demostrar que no lo son, hoy los compararemos. Nuestra intención es entender por qué los bancos centrales de todo el mundo ya están probando XRP para mover el valor mundial. Y para entenderlo, veremos las diferencias fundamentales de centralización y descentralización entre Bitcoin y XRP en su funcionamiento. Porque mirad, Bitcoin funciona con un sistema llamado Proof of Work, la prueba de trabajo. La forma más simple de explicarlo es esta. Imaginad que tenéis un candado gigante, ¿vale? Y para abrir este candado tenéis que probar millones de llaves hasta que una funcione. El primero que encuentra la llave correcta gana el derecho a escribir la siguiente página del libro de cuentas, la blockchain, y recibe Bitcoin como recompensa. Eso es la minería, básicamente. Miles de ordenadores compitiendo simultáneamente para resolver un problema matemático. El primero que lo resuelve se lleva el premio. Los demás han gastado energía simplemente para nada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues un sistema que funciona, sí, pero que consume la electricidad de países enteros. Y no es una exageración. La red de Bitcoin consume más energía que Argentina o Noruega en un año. Miles de máquinas funcionando 24/7, generando calor, quemando recursos, todo para que solo una gane cada ronda. Entonces, XRP funciona de una manera completamente diferente. Por esto digo que no se pueden comparar en este sentido. XRP usa un sistema llamado consenso, específicamente el XRP Ledger Consensus Protocol. Pues imaginadlo de la siguiente forma. En vez de miles de personas compitiendo para abrir un candado, tenéis un grupo de personas de confianza sentadas
alrededor de una mesa redonda misma, ¿vale? Y alguien propone, mirad, este es el siguiente grupo de transacciones que deberíamos registrar. Y los demás pues deciden, de acuerdo, o no estoy de acuerdo, creo que debería ser así. Y cuando el 80% o más de esas personas están de acuerdo, entonces la transacción se confirma. No hay competición, no hay desperdicio de energía, no hay miles de máquinas haciendo el mismo cálculo para que solo una gane. Entonces el resultado es una transacción confirmada en 3 a 5 segundos con un coste prácticamente cero, de hecho es fracciones de céntimo, con un consumo energético tan bajo que se alinea, atención aquí, con la agenda verde global, ¿no? Algo que las instituciones y los bancos centrales exigen ahora para adoptar cualquier tecnología nueva. Y no vamos a entrar, ¿vale?, a discutir la viabilidad o la lógica de tener una agenda verde y la tontería que es, porque nosotros no nos incumbe. Lo único que nos importa es lo que ellos eligen, lo que ellos ya han elegido, sea cual sea el motivo. ¿A alguien le importa la agenda verde? Pues a los mismos que van a decidir qué blockchain se usa para mover los trillones del sistema financiero global. No puedes invitar a instituciones globales y bancos centrales a transaccionar sobre algo que consume la electricidad de un país. Es así de simple. Pero claro, ahora la gente se pregunta, ¿y quiénes son esas personas de confianza? Porque esto es lo que va a decidir si es centralizado o no XRP, ¿verdad? Pues aquí es donde la mayoría se pierde. Por lo que vamos a ir pasito a pasito. En Bitcoin, los árbitros, entre comillas, son los mineros. Cualquiera con un ordenador potente, en la práctica no es un ordenador potente, sino que son granjas industriales de miles de máquinas, puede ser minero. Suena muy democrático, ¿no? En realidad no lo es tanto, pero eso lo veremos después. En cambio, en XRP los árbitros se llaman validadores. Son nodos, es decir, ordenadores que ejecutan el software del XRP Ledger y participan en el proceso de estos acuerdos, de este consenso. Y entonces verifican transacciones, proponen nuevas, entre comillas, páginas del libro de cuentas y votan sobre si esas páginas son correctas o no. Y ahora viene la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y quién elige a esos validadores? Los elige Ripple, supongo, ¿no? Porque está súper centralizado. Pues no. Y este es el punto donde la narrativa anti-XRP se desmorona. Cualquiera puede ejecutar un validador del XRP Ledger. Es software de código abierto, open source. Tú, yo, una universidad, un banco, un gobierno, una ONG, quien quiera. No necesitas permiso de Ripple, no necesitas hardware especializado en millones de dólares o euros como en la minería de Bitcoin. Solo necesitas un servidor y las ganas de hacerlo. Lo que sí existe, esto siempre se tiene que mencionar, es algo llamado UNL, el Unique Node List, que es la lista de validadores que cada nodo elige confiar. Y aquí es la clave. Cada operador de nodo elige su propia lista de validadores de confianza. Ripple publica una lista recomendada, sí, pero no es obligatoria. Tú puedes crear tu propia lista con los validadores que quieras. En la práctica hay validadores operados por universidades, por empresas tecnológicas, por exchange, por organizaciones independientes y sí, también por Ripple. Pero Ripple no tiene control mayoritario sobre la red. Si Ripple desapareciera mañana, el XRP Ledger seguiría funcionando exactamente igual. El código es open source, abierto. Está ahí para que cualquiera lo revise, lo audite, lo ejecute, ¿no? Y comparad esto con Bitcoin, donde necesitas invertir millones en hardware especializado, ASICs, que se llaman, para tener alguna relevancia como minero. En XRP, en cambio, un servidor estándar te convierte en validador. La barrera de entrada es, lógicamente, incomparablemente menor y, sin embargo, la narrativa dice que Bitcoin es más accesible. Pero creo que es bastante irónico lo que acabamos de ver, ¿no? Esto es importante, muy importante, porque es la base del siguiente argumento y es la parte que va a molestar y que molesta a mucha gente. Y es que los datos son datos. Bitcoin se presenta al mundo como el activo descentralizado por excelencia. El mantra es nadie controla Bitcoin. ¿Y eso realmente es cierto? Pues simplemente vamos no a nuestra opinión, sino a los números. Solo hay 11 mining pools que controlan toda la red de Bitcoin. 11. No son miles de mineros independientes distribuidos de forma democrática, distribuyendo este poder alrededor del mundo, ¿no? Son 11 grupos que muchos de ellos con sede en las mismas regiones geográficas que controlan qué transacciones se procesan y cuáles no. Y se pone peor. 2 de esos mining pools ya controlan una porción enorme de todo el hash rate de Bitcoin. 2. Si esos 2 deciden coordinarse, o si alguien con suficientes recursos los incentivara a hacerlo, podrían ejecutar
lo que se conoce como un ataque del 51%. ¿Qué significa esto? Pues que cuando un actor o un grupo de actores controla más de la mitad del poder de procesamiento de la red, puede manipular el libro de cuentas, revertir transacciones, gastar la misma moneda dos veces e incluso pues alterar las reglas de la red. Y aquí está lo que nadie te dice. Un ataque del 51% en Bitcoin podría teóricamente modificar el supply de Bitcoin por encima de los 21 millones. Esa, entre comillas, escasez sagrada que los bitcoiners maximalistas repiten como un mantra, no está grabada en piedra, está grabada en código que puede ser alterado si suficientes pools se ponen de acuerdo y de hecho los mining pools ya tienen el poder concentrado para intentarlo. Es un dato incómodo, pero es un hecho verificable. Así que para ponerlo en perspectiva, si los principales mining pools deciden coordinarse, podrían cambiar las reglas del consenso de Bitcoin mediante un hard fork, es decir, una nueva versión de Bitcoin, para llamarlo así de simple, ¿no? ¿Y quién los detendría de hacer algo así? Pues los usuarios que corren nodos pueden rechazar el fork, esto está claro, pero si el poder de procesamiento se va con el nuevo fork, entonces la cadena original muere de facto. Así de frágil es la inmutabilidad, entre comillas, otra vez, ¿no?, de Bitcoin cuando la minería está tan concentrada. Y luego está la distribución del supply, de la oferta. El 2% de wallets de Bitcoin controla más del 90% de todo el Bitcoin en existencia. ¿Os suena esto a descentralizado? A mí no. A mí al menos dejó de sonármelo, ¿no? Eso es concentración extrema disfrazada de ideología. Los mismos que te venden el relato de que Bitcoin es del pueblo son los que acumulan cantidades obscenas del activo. La descentralización de Bitcoin es, en la práctica, una ilusión, una narrativa muy bien vendida, propagada por los medios mainstream, repetida en la CNBC, estas cadenas americanas que tienen tanto poder, promocionada en conferencias multimillonarias de Bitcoin maximalistas, ¿no? Pero cuando miramos los datos técnicos, la red está controlada por un puñado de actores. Mientras tanto, el XRP Ledger está ahí, funcionando desde 2012, con validadores distribuidos por todo el mundo, operados por entidades independientes, sin necesidad de minar nada. Y sabiendo esto, la pregunta que viene es obvia. Esta es la que más cuesta de aceptar a los maximalistas de Bitcoin, pero la matemática no miente. ¿Cuál es realmente más seguro? Pues para atacar la red de Bitcoin ya hemos visto que necesitas el 51% del poder de minería, concentrado, como hemos visto ahora mismo, en 11 pools, 2 de las cuales ya dominan una parte masiva. En cambio, para atacar el XRP Ledger necesitas algo mucho más difícil, que es controlar el 80% de los validadores de confianza. No el 51%, sino el 80%. Pero no termina ahí. No basta con controlar el 80% en un momento dado. Necesitas mantener ese control sobre más de 35 validadores independientes de forma sostenida durante un periodo de al menos 2 semanas. O sea, validadores que están distribuidos además, como hemos visto, por diferentes países, operados por diferentes entidades, con diferentes motivaciones. Entonces, ¿es posible? Teóricamente sí, como todo en criptografía, pero en la práctica es exponencialmente más difícil que atacar Bitcoin. Para que quede claro, Bitcoin necesita un 51% de hash rate concentrado en 11 pools, 2 dominantes. XRP necesitas el 80% de validadores independientes distribuidos globalmente, mantenido durante semanas. O sea, cualquiera con 2 dedos de frente puede ver cuál es el más vulnerable. Y sin embargo, ¿cuál es la narrativa que escuchas en los medios? Bitcoin es seguro, XRP es de los bancos, centralizado y peligroso, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que dicen los números, los datos. No sé si os dais cuenta, pero cuando ves que algo se promueve masivamente a la población general, Bitcoin en los medios, Michael Saylor hablando de ello, conferencias de Bitcoin patrocinado por millonarios, pero que las instituciones que realmente mueven el dinero del mundo, el FMI, el BIS, los bancos centrales, están mirando en otra dirección completamente diferente. Así que hay que empezar a preguntarse ¿por qué? Pues el FMI no está hablando de Bitcoin, el BIS no está construyendo infraestructura sobre Bitcoin, los bancos centrales no están firmando NDAs, contratos de confidencialidad con empresas de Bitcoin, están firmando NDAs con Ripple, están construyendo sobre el XRP Ledger, están probando la tecnología que usa consenso, no minería. Y eso debería decirnos todo lo que necesitamos saber sobre cuál es la tecnología que el sistema financiero real ha elegido. Y como la seguridad y la narrativa son solo una parte de la ecuación,
Hay mucho más que entender sobre cómo funciona esto, así que recuerda que no se te pueden escapar episodios como este. Por esto no te olvides de suscribirte a mi newsletter gratuita con el enlace que tienes en la descripción, porque mi boletín es el único sitio donde aviso de publicaciones como esta. Además, puedes hacerte miembro de la Alianza Macroespeculadora para preguntar lo que quieras en los chats con otros miembros. Aquí, en estos chats, cuelgo además mis análisis técnicos, mi cartera a largo plazo, podrás usar mis indicadores propios, asistir a las reuniones y mucho más. También con el enlace que tienes en la descripción te harás miembro de la Alianza. Entonces, ahora vamos a lo que de verdad marca la diferencia en el día del sistema financiero. Vamos a hacer una comparación directa para que quede grabada. Bitcoin. Una transacción tarda entre 10 minutos y más de una hora en confirmarse. En momentos de congestión de red puede tardar horas. El coste de la transacción puede ser 5, 20, 10 dólares o más dependiendo de la demanda, ¿no? Y XRP, en cambio, es una transacción que se confirma de 3 a 5 segundos siempre. No importa si hay una transacción o 1.000.000. Eso es que, además, el coste es una fracción de céntimo, tan pequeña que es prácticamente cero. Y el Ledger puede procesar 1.500 transacciones por segundo de forma nativa, con capacidad de escalar mucho más. Para que la comparación sea más visual, pensemos que en el tiempo que Bitcoin confirma una sola transacción, 10 minutos mínimo, el XRP Ledger podría haber procesado 900.000 transacciones. 900.000. ¿Por qué importa esto? Porque el sistema financiero global no puede esperar 10 minutos para confirmar una transacción, y mucho menos una hora. Entonces, los mercados de derivados mismos mueven 3 trillones de dólares al día. Los pagos transfronterizos son constantes, la liquidación tiene que ser entonces instantánea o el sistema no funciona. Y Bitcoin no puede hacer esto, técnicamente no puede, y esto es porque no fue diseñado para esto. Por esto, en la introducción comentaba que no tiene sentido compararlos más que para entender cuáles son sus diferencias, ¿no? En cambio, XRP sí fue diseñado para esto. Fue diseñado por las instituciones y para las instituciones, para que ellos lo eligieran. El XRP Ledger fue diseñado desde el principio como una solución superior para mover trillones de dólares en valor global, ¿no? De forma segura, de forma eficiente, a escala, rápido y alineado con esta agenda verde. Así que no puedes invitar a instituciones globales y bancos centrales a transaccionar sobre una red que no ha demostrado funcionar de forma impecable. Y el XRP Ledger lleva haciéndolo desde 2012. Pero aquí hay un punto que los defensores de Bitcoin intentan minimizar y que es cada vez más relevante a nivel geopolítico. Y es que Bitcoin mina, pero XRP no. La minería de Bitcoin requiere hardware especializado, el ASICs, ¿no? Que cuesta miles de dólares, que se queda obsoleto en meses, que genera enormes cantidades de calor y que consume electricidad de forma masiva. Las granjas de minería más grandes del mundo operan en regiones donde la electricidad es barata, muchas veces subvencionada por gobiernos, y crean problemas energéticos reales para las comunidades locales. En cambio, XRP no tiene nada de eso. Los 100.000 millones de XRP que existirán fueron creados en su totalidad cuando se lanzó el Ledger, como digo, en 2012. No hay minería, ¿no? No hay competición energética, no hay un hardware que se quede obsoleto. Los validadores son servidores normales que consumen una fracción que es insignificante de lo que consume un solo minero de Bitcoin. ¿Por qué importa esto para el precio futuro de XRP? Pues porque los reguladores globales están implementando estándares ESG, ¿no? Que es básicamente Environment, Social and Governance, es decir, medio ambiente, sociales y de gobernanza, cada vez más estrictos además. Entonces, los fondos de inversión más grandes del mundo están obligados por mandato a considerar el impacto ambiental de sus inversiones. Si un activo digital consume tanta energía como un país, eso es un problema regulatorio, no solo ético. XRP no tiene ese problema, nunca lo hará, ¿no? Y eso le da una ventaja ya estructural permanente frente a cualquier activo basado en el Proof of Work. De hecho, hay informes que estiman que una sola transacción de Bitcoin consume la misma energía que un hogar medio durante varias semanas. En cambio, una transacción de XRP consume lo mismo que encender una bombilla durante unos segundos. La diferencia no es marginal, es abismal. Es de varios órdenes de magnitud, ¿no? Y en un mundo donde los reguladores aprietan cada vez más las tuercas medioambientales, esto no es un dato menor. Es una ventaja competitiva brutal. Además, tenemos un último detalle técnico que cierra el círculo, para decirlo así, de todo esto. Y es que cada vez que se procesa una transacción en el XRP Ledger, una pequeña cantidad de XRP se quema.
desaparece para siempre, no va a ningún lado, no se recicla, se destruye. Eso significa que XRP es deflacionario por diseño. Con Bitcoin los mineros reciben Bitcoin nuevo como recompensa. Cada bloque minado crea Bitcoin que antes no existía hasta llegar al límite de 21 millones. Y eso es inflacionario hasta que se alcanza el tope. Con XRP no se crea nada nuevo, solo se destruye. Cada transacción reduce el supply, la oferta total, para siempre. ¿Qué pasa cuando combinamos esto con todo lo anterior que hemos comentado en el episodio de hoy? Un activo que se usa como puente para mover valor a escala global, pues cuantas más transacciones, más XRP se quema. Cuanto más XRP se quema, menos hay disponible. Cuanto menos hay disponible y más demanda hay, el precio solo puede ir en una dirección. Bitcoin infla hasta su tope y luego se estanca en oferta. XRP deflaciona constantemente. Cada transacción global que pase por el XRP Ledger reduce entonces permanentemente la cantidad de XRP que existe en el universo mundial, ¿no? Y estamos hablando de un sistema diseñado para procesar los pagos transfronterizos de todo el planeta, que estamos hablando de trillones de transacciones, cada una quemando XRP. Entonces los números son implacables. Entonces, si XRP es más rápido, más barato, más eficiente energéticamente, más seguro ante ataques y está respaldado por la infraestructura financiera real del planeta, ¿por qué la narrativa dominante es que Bitcoin es el rey y XRP es centralizado? La respuesta es tan incómoda como simple, porque a alguien le conviene que pienses esto. Bitcoin está siendo promovido activamente a las masas, en la televisión, en conferencias, por influencers, por billonarios como Michael Saylor que compran cantidades masivas. Es la narrativa mainstream, la narrativa que te empuja, la de los corderitos, ¿no? La narrativa que nos ponen en la garganta para que nos la traguemos. Mientras tanto, en silencio, las instituciones que realmente mueven el dinero del mundo, los bancos centrales, el FMI, el BIS, las grandes gestoras, están construyendo sobre una tecnología completamente diferente. Una que usa consenso, no minería. Una que liquida en segundos, no en horas. Una que no destruye el medio ambiente. Cuando algo se promueve agresivamente a las masas y los que tienen el poder real están mirando y haciendo hacia otro lado, la pregunta no es si te están informando, la pregunta es si te están distrayendo. El XRP Ledger funciona desde 2012, sin parar, procesando transacciones, quemando XRP, construyendo la infraestructura del mundo del sistema financiero. Bitcoin fue la red de pruebas que permitió a los mejores desarrolladores del mundo encontrar bugs, mejorar la criptografía y demostrar que el concepto de blockchain funcionaba. David Schwartz, el actual CTO de Ripple, fue uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin antes de crear el XRP Ledger y usó lo que aprendió para construir algo mejor para el cometido de mover todo el valor del mundo. Y no estaba solo, el XRP Ledger fue creado por Schwartz junto con Jed McCaleb y Arthur Brito, personas que entendían las limitaciones de Bitcoin porque habían trabajado con Bitcoin. Entonces, hay un dato que pocos conocen y es que David Schwartz creó una patente en 1991 que describía un sistema donde diferentes nodos realizan tareas de forma coordinada, un concepto que se asemeja notablemente a lo que hoy conocemos como blockchain. Y décadas antes, además, de que Satoshi Nakamoto publicara su white paper. El trabajo criptográfico que sustenta entonces el XRP Ledger tiene raíces mucho más profundas de lo que la mayoría imagina. Bitcoin fue el prototipo. XRP es el producto final. 3-5 segundos versus más de 10 minutos. Fracciones de céntimo versus decenas de dólares, ¿no? 80% de consenso necesario versus 51% de hash rate. Cero minería versus la electricidad de Argentina. Deflacionario versus inflacionario. Y ya no es opinión, es ingeniería. Y cuando el sistema financiero global necesita una infraestructura de liquidación que funcione a la escala de cuadrillones de dólares, no van a elegir la red que tarda 10 minutos y consume un país. Van a elegir la que lleva 13 años funcionando sin fallar, liquidando en segundos, sin gastar más energía que un servidor doméstico. Esa red se llama XRP Ledger y su token se llama XRP. Así que la próxima vez que alguien te diga, hostia, que XRP es de los bancos y centralizado, ¿vale? Es de los bancos, pero centralizado, o que diga, Bitcoin es más seguro, ya tienes los datos para responder, no con opiniones, sino con números, con ingeniería. Así que recordad lo que os digo, lo que te dicen los medios y lo que están haciendo los que realmente mueven el dinero del mundo son dos cosas muy distintas. Así que prestad atención a lo segundo, nos guste o no.
Mirad, llegados a este punto, sé que muchos de vosotros habréis dudado sobre lo que he dicho de los validadores. Y tiene todo el sentido del mundo, porque aquí la crítica es los validadores de XRP están elegidos a dedo por Ripple. No es descentralizado, es una red controlada por una empresa americana. Y a diferencia de otras críticas que se desmontan con datos en 30 segundos, esta tiene matices, porque siendo sinceros, tampoco es que sea completamente falsa, es cierto, pero tampoco es completamente cierta, ¿vale? El contexto es más interesante que cualquiera de los dos extremos. Ni es cierto ni es falso, sino que hay que entender el contexto. Primero, usemos el sentido común de macroespeculadores. ¿Realmente importa que sea descentralizado o no? Me refiero a que las familias que controlan el sistema financiero mundial en la actualidad, ¿os creéis que van a moverse a un sistema donde pierden todo el poder y control y realmente nos movemos a un sistema financiero totalmente descentralizado? Absolutamente no. El debate de la descentralización es irrelevante cuando los bancos centrales ya han elegido a XRP y la XRP Ledger y ya llevan años trabajando con Ripple. ¿Se entiende la idea? No tiene sentido comparar peras con manzanas. Lo que estamos debatiendo aquí es que las instituciones y las pocas familias que manejan todas estas instituciones desde arriba ya tenían un plan y van a ejecutar este plan y desde tiempos inmemorables nunca han fallado en sus planes, que nos hace pensar que ahora vendrá una especie de Robin Hood digital a hacer que el plan de XRP que llevan décadas ideando de pronto falle. Pero igualmente muchos alegarían, y creo que con razón, que es incluso, aunque sea elegido a dedo, más descentralizado que Bitcoin, porque el hash rate está en manos de unos pocos, más del 51% del hash rate está en manos de un par, ¿de acuerdo? Entonces, para entender en macroespeculador en qué hemos puesto los huevos en una sola cesta, vamos a ver cómo funciona el proceso de validación de XRP Ledger, que es la UNL. Quién controla, qué significa elegido a dedo, en qué contexto y por qué la comparación con Bitcoin es mucho más incómoda de lo que los maximalistas quieren admitir. En primera instancia, para entender la crítica hay que entender el sistema. El XRP Ledger no funciona con minería, como bien sabemos. No hay proof of work, prueba de trabajo, no hay competición por resolver problemas matemáticos absurdos gastando la electricidad de un país entero. Y esto me hace muchísima gracia porque incluso los bitcoiners maximalistas lo han convertido en su mente en algo positivo. No, hay que demostrar una prueba real de trabajo. A ver, el mundo siempre se está moviendo hacia la menor fricción, lo que cuesta menos, a la comodidad. Realmente, si te digo, no, coge este coche que en vez de gastar 5 litros los 100, te gasta 20 litros los 100. Tú me vas a decir, sí, prefiero gastar más porque así demuestra que el motor está funcionando de verdad. No tiene ningún sentido y aún así, en la mente de algunos, la mayoría de maximalistas, esto tiene sentido, el hecho de gastar más para demostrar un trabajo real. El XRP Ledger no funciona bajo este paradigma, por suerte. El XRP Ledger funciona con un protocolo de consenso donde los validadores verifican transacciones y llegan a un acuerdo sobre el estado del Ledger. Actualmente hay como, no sé si eran casi unos 1000 nodos, 180 validadores activos en la red, quizás más, ahora no me acuerdo exactamente del dato, pero cualquiera puede ejecutar un validador. Es open source, es código abierto. Y esta es otra de las cosas que muchos de los que dudan del XRP Ledger lo ponen encima de la mesa para demostrar que no se han estudiado ni siquiera lo más básico. Porque dicen, es de los bancos, se puede controlar, no sé qué. A ver, es de código abierto. Por eso, de lo contrario, si no fuera de código abierto, ningún país de los BRICS, que está en contra o digamos son enemigos de Estados Unidos, estaría queriendo usar y probando ya XRP. Cada uno quiere mantener su soberanía y no se va a arriesgar a un activo que no sea de código abierto y realmente puede ser estudiado de todos los ángulos. Esto hace que XRP y el XRP Ledger no necesita permiso de Ripple. Estos validadores no necesitan per se permisos de Ripple, la empresa. No necesitas hardware especializado y no necesitas invertir millones en equipos de minería como es el caso de Bitcoin. Te bajas el software, configuras tu nodo y estás validado. Pero aquí viene el matiz importante. No todos los validadores tienen, digamos, el mismo peso. El XRP Ledger tiene un concepto llamada, que bueno, la hemos mencionado las iniciales hace un momento, es UNL, que es Unique Node List.
Unique Node List, con el acento español, ¿vale? Que es una lista de 35 validadores que son los que realmente participan en el consenso de la red. Son los que deciden qué transacciones se confirman y qué enmiendas al protocolo se aprueban. Entonces, los otros 144 validadores que existen funcionan, pero no forman parte, digamos, del consenso principal. Es como la diferencia entre los jugadores titulares y los jugadores suplentes de un equipo de fútbol o de básquet, ¿no? Entonces, los suplentes están disponibles en el banquillo, pero los que juegan el partido son, en este caso, en el caso de los validadores, 35, ¿no? Y aquí está la crítica legítima. ¿Quién decide quiénes son estos 35 validadores titulares, ¿no? Realmente, ¿quién decide qué equipo está jugando a la pista en ese momento? Tienes que tener un entrenador que esté decidiendo, ¿no? Pues la respuesta técnica es que la UNL por defecto la publica Ripple. Es decir, Ripple mantiene y actualiza la lista de validadores recomendados que el software del XRP Ledger utiliza por defecto. Si descargas el software sin cambiar nada, tu nodo confiará en esos 35 validadores que Ripple ha seleccionado. ¿Eso es elegido a dedo? En sentido estricto, sí. Ripple tiene influencia sobre quién entra en la UNL por defecto. Esto es un hecho y hay que reconocerlo sin rodeos. Pero claro, el diablo está en los detalles y fijaros en lo que la crítica simplista está omitiendo siempre. De esos 35 validadores UNL, ¿cuántos controla Ripple directamente? Actualmente uno solo. En el pasado llegaron a controlar 3, pero han ido reduciendo su presencia de una forma mucho más deliberada. Y yo lo entiendo perfectamente, porque si has estado negociando, estrechando la mano por debajo de la mesa con países de los BRICS en contra de Estados Unidos y tú eres una empresa americana y sabes que si desapareces como empresa, y eso se lo puedes expresar a estos países cuando estás negociando con ellos, oye, yo puedo desaparecer y XRP y el XRP Ledger serán totalmente neutrales. Entonces, y si yo fuera China, Rusia, un país de esos, dirías, vale, pero ¿cómo más seguro que tú, Ripple, no estás detrás de esto? Y les podrían decir, pues mira, ¿sabes qué? Te doy tú 1, 2 o 3 validadores en tu país. Aquí en Rusia hay unos cuantos, en China hay unos cuantos, al menos es lo que haría yo poniéndonos un poco en frío, ¿no? Entonces, un validador de 35 que tiene Ripple es menos del 3% del consenso. ¿Y quiénes son los otros 34? Pues básicamente la distribución es sorprendentemente diversa. Aproximadamente el 30% son universidades e instituciones académicas. Lógicamente, siendo una empresa que nace en Nueva York, pues entran en ellas universidades de Nueva York, la Universidad de Stanford, la Universidad Tsukuba en Japón, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich. O sea, no son marionetas de Ripple y eso creo que forma parte del plan de demostrar imparcialidad, en el sentido de nosotros podemos desaparecer cuando todo esto esté implementado y tú verías perfectamente que estas tuberías, el juego de palabras aquí es absolutamente abismal. Tú verías que las tuberías son realmente neutras. Siendo una empresa americana, lógicamente los primeros validadores saldrían por toda América, pero después, como veis, se ha expandido por todo el mundo. Entonces, alrededor del 40% son exchange y empresas del ecosistema cripto. Tienen incentivos propios para mantener la red funcionando correctamente precisamente por esto, porque si la red falla, pues su negocio falla, ¿no? Entonces, el 30% restante son entidades que son independientes, ONGs, operadores individuales, ¿no? Y geográficamente lo que estamos viendo es que hay 25% solo en Estados Unidos, pero ya hay un 40% de estos validadores en Europa, un 25% en Asia y 10% al resto del mundo. Estoy seguro que esto se va a equiparar con el tiempo, ¿vale? No es una red americana controlada desde San Francisco, como muchos asumen. Además, cualquier cambio al protocolo, cualquier enmienda, requiere del 80% de consenso de esos 35 validadores durante 2 semanas consecutivas. No es una votación de un día, ¿vale? Son 2 semanas sostenidas donde el 80% tiene que estar de acuerdo de forma constante, no solo un día o en un momento preciso, ¿vale? Eso significa que necesitarías convencer o controlar de 28 de los 35 validadores independientes distribuidos globalmente durante 14 días seguidos. ¿Qué significa esto para nosotros macroespeculadores? Pues que cada vez que alguien dice XRP es centralizado, la pregunta inmediata debería ser ¿comparado con qué? No, que nada es 100% centralizado ni 100% descentralizado, ¿vale? Así que tenemos que hacernos la pregunta de ¿centralizado de más comparado con qué? Porque si la vara de medir es Bitcoin, la conversación se pone muy interesante.
Tengo que volver a repetirme sobre Bitcoin, pero es que esto tiene que quedar muy claro. La red de Bitcoin está controlada por 11 mining pools. 11. Toda la fuerza computacional que sostiene la red, entre comillas, más descentralizada, que se vende, mejor dicho, como más descentralizada que es Bitcoin, del mundo, está concentrada en 11 entidades. Pero la cosa empeora aún más para Bitcoin. Dos de estos pools controlan conjuntamente más del 51% del hash rate total. Dos entidades. Creo que oficialmente es 49%, pero va variando de 51 a 49 muy convenientemente, ¿no? Esto significaría que a efectos prácticos, si no hay un ataque es porque no hay el incentivo ahora mismo. Entonces, significa que si estos dos pools se coordinaran o fueran comprometidos o tuvieran el incentivo de coordinarse, podrían ejecutar un ataque del 51%. Un ataque del 51% en Bitcoin permitiría teóricamente revertir transacciones, hacer doble gasto y, según algunos análisis, pues incluso alterar el supply por encima del mítico límite de 21 millones. O sea, la escasez de Bitcoin, su argumento fundamental como reserva de valor, un argumento que podríamos alegar que incluso ni siquiera Satoshi quería que fuera así, que no se menciona en ningún momento del white paper la reserva de valor, ¿vale? Depende de que esos pools no se coordinen. Pensadlo así. Para atacar Bitcoin necesitas el 51% del hash rate concentrado en pools que ya poseen una porción masiva. En cambio, para atacar a XRP Ledger necesitas el 80% de los validadores UNL, es decir, controlar 28 de los 35 validadores independientes distribuidos por universidades, exchange y entidades en 4 continentes durante 2 semanas consecutivas. ¿Cuál de los dos es más vulnerable a un ataque coordinado? La pregunta se responde sola. Y luego está el tema de la concentración de la oferta efectiva y de la oferta total del supply, ¿no? El 2% de las wallets de Bitcoin controlan ya más del 90% del supply total. Cuando los maximalistas hablan de descentralización, se refieren exclusivamente al protocolo, no a la distribución de la riqueza. En ese aspecto, Bitcoin es tan concentrado o más que cualquier otro activo, ¿no? Podéis fijaros que en Internet no nació descentralizado. El Internet que tenemos todos no es nació de DARPA, que es dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Se llamaba ARPANET y conectaba exactamente 4 nodos. UCLA, que se dice en inglés, creo que es la Universidad de Los Ángeles, Stanford Research Institute, UC Santa Bárbara y la Universidad de Utah. O sea, 4 universidades elegidas a dedo por el gobierno americano cuando crearon el, entre comillas, Internet, ¿no? ¿Alguien argumentaría hoy que Internet es centralizado porque sus primeros nodos fueron seleccionados por una agencia gubernamental? Obviamente no. La red creció, se diversificó y se convirtió en la infraestructura más descentralizada de la historia. En cambio, el XRP Ledger está siguiendo el mismo patrón. Las mismas universidades que participan como validadores UNL de Nueva York, Stanford, son coautoras de papers sobre estabilidad financiera y crisis de liquidez publicados por instituciones como el Financial Stability Board, el Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? O sea, no están ahí por casualidad ni por favoritismo. Están experimentando con protocolos de consenso, estudiando escalabilidad y contribuyendo a la gobernanza distribuida. Exactamente lo que hicieron con ARPANET hace 50 años antes de que fuera Internet. David Schwartz, el CTO de Ripple, trabajó en sus inicios para la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, y tiene una patente de 1991 relacionada con sistema de nodos distribuidos. De hecho, la patente creo que la envió en 1988, 4 años antes de que se aprobara, o 3 años antes de que se aprobara. O sea, la comunidad de inteligencia americana, esas agencias que tienen 3 letras, tiene un historial documentado de desarrollo tecnológico de tecnologías disruptivas y luego liberarlas al público cuando consideran que tienen un caso de uso real, ¿vale? Es lo que hicieron con Internet. Lo están haciendo con tecnologías de contabilidad distribuida, ¿no? ¿Significa esto que el XRP Ledger es un proyecto del gobierno americano? No necesariamente. En la creación sí, pero en la distribución significa que sigue el mismo modelo de adopción que toda tecnología transformadora. Nace en entornos controlados, se prueba en universidades y gradualmente se descentraliza a medida que la red crece. Ahora bien, 35 validadores podríamos alegar, y de hecho lo es a nivel objetivo, es poquito, es muy poco, pero es más descentralizado que la Reserva Federal, que el Banco Central Europeo y que el Banco de Pagos Internacionales.
Pero sigue siendo un número pequeño, comparado con la visión idealista, utópica incluso de una red con miles de validadores con peso real en el consenso. Con el tiempo deberían añadir más UNLs, ¿vale? Y ese proceso pues debería ser más transparente. Ripple tiene influencia sobre la composición de estos UNLs, esto no lo podemos negar en ningún momento. Y aunque solo controla un validador directamente, el hecho de que publique la UNL por defecto le da un poder de, digamos, curación que no debería minimizarse. Tenemos que ser objetivos con esto, pero aquí no estamos intentando crear el mundo perfecto, estamos intentando entender hacia dónde se dirige el mundo y el sistema monetario y el nuevo sistema monetario, el cambio de paradigma. Así que es cierto que cualquiera puede configurar su nodo para usar un UNL personalizada, pero la realidad es que la mayoría usa la que está por defecto, ¿no? Eso le da a Ripple una influencia indirecta significativa. El XRP Ledger puede congelar tokens emitidos sobre Ledger. Ojo, no puede, eso es importantísimo, no puede congelar XRP nativo. Esto es muy importante. Pero sí puede congelar tokens emitidos por gateways. Esto significa que si un gobierno ordena la congelación de ciertos activos tokenizados en la red, es técnicamente posible. Para los puristas de la descentralización esto es inaceptable. Para las instituciones financieras que necesitan cumplir regulaciones es una ventaja, no un defecto. Y siempre ganan estas instituciones. ¿De acuerdo? Yo hace tiempo ya que dejé de creerme la historia esta del Robin Hood digital. Así que hay que tener las cosas, los puntos sobre la is. ¿Dónde se dirige el mundo? Vemos que Ripple es una empresa americana que está sujeta a jurisdicción americana, regulación americana y a presión geopolítica americana. Cuando hablamos de neutralidad, hay que ponerle un asterisco. XRP, el token, es más neutral que el dólar y el yuan como activo de liquidación, pero Ripple como empresa no es neutral. Esa tensión es real y no desaparecerá. Y Ripple controla aproximadamente el 40% del supply total en escrow, es decir, esa bolsa de XRP que tiene bloqueado ahí, ¿no? Eso es el escrow. Aunque la liberación es programática y predecible, esa concentración da a Ripple poder sobre el precio, aunque no sobre la red en sí. Son dos cosas distintas que a menudo se confunden también, ¿vale? Pero a la vez ambas son relevantes. Pero aquí está lo que más molesta a los críticos y es lo que de verdad importa. La pregunta correcta no es si es descentralizado, la pregunta correcta ¿es suficientemente descentralizado para su función? XRP no fue diseñado para ser una red anarquista donde nadie tiene autoridad. Fue diseñado para liquidar valor institucional entre bancos centrales, bancos comerciales y entidades financieras de todo el mundo. Entonces, para esta función lo que necesitas es neutralidad funcional, velocidad, resistencia a ataques y cumplimiento regulatorio. No necesitas 100.000 nodos anónimos validando transacciones. El sistema financiero actual, el que mueve 7,5, bueno, ahora ya son más de 9 trillones diarios en Forex, está controlado por un puñado de bancos corresponsales y por SWIFT, una cooperativa belga que responde a presión geopolítica occidental. Si tu barra de... la vara esta de descentralización es, bueno, más descentralizado que el sistema actual, entonces el XRP Ledger la supera ampliamente con solo 35 validadores independientes distribuidos globalmente. En cambio, si tu vara es, bueno, descentralizado como la visión utópica de Satoshi Nakamoto, entonces ni Bitcoin la cumple con 11 mining pools y 2 de ellos controlando casi ya hasta un 2% solo de controlar la mayoría del hash rate. Nadie lo cumple, ¿vale? Y probablemente nadie lo va a cumplir nunca a escala institucional, porque la descentralización total y la eficiencia institucional son fuerzas que operan en tensión. Y este es el dato que más molesta a los críticos. Si Ripple, como empresa, desapareciera mañana, el XRP Ledger seguiría funcionando. XRP como token seguiría funcionando, los validadores seguirían validando, los desarrolladores seguirían construyendo, las transacciones seguirían liquidándose en 3-5 segundos. Ripple no es el XRP Ledger. Ripple es una empresa que construye productos sobre el XRP Ledger, que promueve su adopción y que gestiona una porción del supply. Pero la red en sí es independiente. Esa distinción es fundamental y la mayoría de los críticos no la entienden o no la quieren entender. El escrow de Ripple, esta bolsa donde hay XRP ahí dentro, les da el control sobre el precio, pero no sobre el desarrollo ni la supervivencia del ecosistema. Además, este escrow estará desaparecido cuando esté ya
implementado el nuevo paradigma, ¿vale? Cuando haya el cambio de paradigma, el reset monetario, lógicamente este escrow está haciendo ahí negocios por debajo de la mesa con instituciones. Y el hecho de que estén en proceso de obtener una licencia bancaria significa que están bajo escrutinio regulatorio constante. De hecho, ya tienen licencias indirectamente con las empresas que han comprado y todo esto, ¿vale? O sea, no pueden hacer simplemente un pump and dump con su propio supply sin destruir su propio negocio principal, ¿vale? Sus incentivos están alineados todos con el éxito de largo plazo de la red. Y es que la conversación sobre descentralización en cripto es binaria, o está descentralizado o no. Y eso es infantil, decir o blanco y negro o sí o no. La descentralización es un rango, es un espectro, y cada punto del espectro tiene trade-offs, tiene compensaciones o puntos flacos, ¿no? En este sentido, lo intercambias, es una espada de doble filo, ¿vale? Máxima descentralización significa máxima lentitud, máximo consumo energético y mínima eficiencia. Bitcoin es el ejemplo. Bueno, de hecho ni esto, porque se dice ser muy descentralizado en teoría. Ya digo que en teoría sí, pero en la práctica es cuestionable, pero lento, caro y energéticamente insostenible. Máxima descentralización, esto es lo que te lleva, ¿no? Entonces, en cambio, al otro lado de la balanza, máxima centralización significa máxima eficiencia, pero mínima confianza. Entonces, el sistema bancario tradicional es el ejemplo, claro, rápido dentro de sus límites, pero opaco, manipulable y políticamente controlado. En cambio, el XRP Ledger ocupa un punto, digamos, intermedio, suficientemente descentralizado para ser resistente a ataques y censura, pero suficientemente eficiente para liquidar valor en segundos a coste prácticamente nulo. Ese punto intermedio es exactamente lo que necesita el sistema financiero global para funcionar en una economía que va a toda hostia, a toda pastilla, en esteroides, que es la economía digital actual. Los haters dicen, bueno, está centralizado, es una shitcoin controlada por Ripple. Y eso es falso. Ripple controla uno de estos 35 validadores UNL. El Ledger es open source, código abierto, y la red funciona independientemente de Ripple. Así que los fanáticos dicen, está completamente descentralizado, nadie lo controla. Esto tampoco es verdad, ¿vale? También es falso. 35 validadores UNL es poco. Ripple hace curación de la UNL por defecto y la empresa mantiene influencia significativa sobre el ecosistema a través del escrow y los acuerdos. O sea, la realidad es que el XRP Ledger es un sistema en proceso de descentralización progresiva, exactamente como Internet lo fue entre los años 70 y 80. Entonces, empezó con pocos nodos controlados, creció, se diversificó y con el tiempo se convirtió en infraestructura global. Esto es lo que la transición a Internet, empezando también, como estamos viendo ahora, con el XRP y XRP Ledger. Entonces, ¿están los validadores elegidos a dedos? Parcialmente sí, parcialmente no. La pregunta más útil es si ese modelo funciona para lo que necesitan, quieren y han planeado hacer. Y cuando comparamos 35 validadores independientes con el 80% de consenso necesario contra 11 mining pools de Bitcoin, donde controlan dos son controlados, la mayoría, ¿vale? La mayoría del hash rate, con un umbral de 49-51%, la respuesta se vuelve bastante clara. No perfecta, pero sí clara, que la descentralización absoluta es una utopía, que la descentralización funcional es ingeniería. Y la ingeniería siempre gana. Y si quien creó Bitcoin también creó XRP, esta es una de las teorías que, aunque inicialmente pueda sonar muy loca, a medida que vayamos a adentrarnos hoy en algunas de las casualidades, veremos que son muchas coincidencias para que sean precisamente una coincidencia. Y es por esto que hace que esta teoría cada vez vaya cogiendo más fuerza a raíz de todas las pruebas que cada vez van saliendo a la luz. Si alguien pregunta quién creó XRP, entonces la respuesta oficial es David Schwartz, Jeb McCaleb y Arthur Brito. 3 ingenieros brillantes que construyeron lo que es el XRP Ledger en 2012 y entregaron, digamos, este proyecto a lo que después se convertiría en Ripple Labs. Ahora bien, con estos 3 nombres tenemos un gran problema. Y es que estos 3 mismos nombres aparecen también en la teoría más incómoda de todo el ecosistema cripto, la teoría de que los creadores de XRP son los mismos que crearon Bitcoin, que Satoshi Nakamoto no fue una sola persona y que incluso hay una cuarta persona cuya identidad jamás será reconocida públicamente. Y que todo esto lleva décadas planeándose. Así que vamos a ir paso por paso, empezando al rastreo de la historia de Ripple hacia atrás. Si lo hacemos, llegamos al año 1992. Sí, 1992, décadas antes de que existiera
el XRP Ledger y mucho antes que Bitcoin, lógicamente. Así que para aquel entonces había una empresa llamada Ripple Communications y esta empresa, según lo que se ha investigado, era básicamente una agencia gubernamental, específicamente la INSA, que es una organización de contratistas gubernamentales que sirve como de puente entre la industria privada y el gobierno. Y esto explica algo que nunca tuvo sentido. ¿Por qué Ripple pasó por tantos nombres, empezando por OpenCoin, así se llamaban, en 2004, después se cambiaron el nombre en 2013 a Ripple Labs, y finalmente Ripple fue su nombre final desde 2015. ¿Por qué tantos rebrands? ¿Por qué tanto esfuerzo para enterrar los orígenes? Porque si seguimos el hilo hasta el principio, llegamos a un lugar que no deberían querer que encontráramos, y este lugar es Ryan Fugger, el fundador original de RipplePay.com. Fugger, por cierto, es el apellido de la familia de banqueros que dominó el mundo hace unas décadas. Pues bien, Ryan Fugger fue prácticamente borrado de la historia oficial después de que el proyecto evolucionara bajo nuevas manos. El fundador desaparece, o se distancian de él deliberadamente, quién sabe, y en su lugar aparecen tres nombres que van a ser importantísimos desde este punto. Tenemos a David Schwartz, que es actualmente el CTO de Ripple, el ingeniero jefe, el cerebro técnico del proyecto, para decirlo así, pero lo que importa no es lo que hace ahora, sino lo que hacía antes. David Schwartz fue contratista de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la agencia que intercepta comunicaciones globales, la que sabe más secretos que ningún otro organismo en el planeta. Y este hombre, después de trabajar como contratista para esta agencia, acabó siendo uno de los tres creadores de XRP Ledger y el CTO de Ripple. ¿Casualidad? Pero la conexión de la NSA no termina ahí. Volveremos en esto en un momento, porque entonces pasamos al otro nombre, que es Jed McCaleb, quizás el personaje más fascinante de toda esta historia. Antes de XRP, McCaleb creó el mt-gox, el exchange de Bitcoin más grande del mundo en su época, que luego colapsó de una forma espectacular, llevándose consigo miles de millones en Bitcoin de usuarios reales. Pues después este señor co-creó XRP junto a Schwartz y Brito. Luego fundó Stellar, que es XLM, el, entre comillas, hermano de XRP, que también está en la lista de los tokens ISO 20022, y ya llevo compartiendo con los miembros de la alianza algunos documentos donde se mencionan específicamente no solo a XRP, sino también a XLM, de documentos oficiales de los bancos centrales de distintos países del mundo donde se mencionan estos tokens específicamente. Y lo más curioso es que McCaleb estuvo activo en los primeros foros de Bitcoin desde sus inicios absolutos. Estamos hablando de la época cuando Bitcoin era solo un experimento de un puñado de personas. Un hombre que aparece en los momentos más cruciales de la historia cripto, construyendo algo enorme, pero se va y aparece en otro sitio construyendo otra cosa igual de importante. Y aún así, hay cosas más raras, porque durante la demanda de la SEC contra Ripple, que es el teatro, el circo que duró varios años, para que las instituciones en el fondo pudieran acumular XRP lo más barato posible, mientras bajaban la percepción positiva y público para de cara al retail, de cara al público, de cara al inversor medio. Pues ocurrió en esa época algo curioso. Jed McCaleb estuvo vendiendo su XRP masivamente durante años, miles de millones de XRP, y lo curioso es que la SEC nunca hizo nada con él. ¿Por qué atacaron a Ripple con todo su arsenal, hipotéticamente, su arsenal legal, durante 4 años, pero dejaron que el cofundador vendiera tranquilamente sin molestarlo? Nadie lo explica oficialmente. Si nos movemos ahora a Arthur Brito, es el menos conocido públicamente de los tres. Participó en la creación técnica de XRP Ledger junto a Schwartz y McCaleb, y como ellos, Brito también estuvo activo en los primeros foros y comunidades de Bitcoin desde el principio. Los tres, los mismos tres que luego crearon XRP, estaban presentes en los primeros días de Bitcoin. Y ojo, porque no como usuarios curiosos, sino que eran participantes activos que conocían la tecnología por dentro desde el día 1. Aquí es donde la historia se pone realmente incómoda, porque hay una cuarta persona cuya identidad nunca ha sido reconocida públicamente como cofundadora de lo que acabaría siendo XRP y quizás potencialmente Bitcoin, si seguimos esta teoría. No se sabe quién es, o mejor dicho, los que lo saben no van a decirlo nunca. ¿Por qué habría alguien que quisiera mantenerse completamente en las sombras después de co-crear las dos tecnologías financieras más importantes de la historia moderna?
Hay dos razones posibles con las que podemos especular. La primera, protección personal, la que nos hace pensar que es la más lógica. Claro, si tu nombre está vinculado a una tecnología que va a rediseñar el sistema monetario global, eres un objetivo para gobiernos que no quieren que pase, para actores maliciosos, para cualquier que pierda poder cuando el sistema cambie. Y la segunda razón, más inquietante quizás, son las conexiones institucionales que no pueden ser públicas. Si trabajas para una agencia gubernamental o una institución que supuestamente, entre comillas, es neutral en el nuevo sistema financiero, no puedes aparecer como cofundador de la tecnología que van a usar porque es un conflicto de intereses masivo que hace que sea imposible de justificar públicamente. Así que jamás vamos a tener un reconocimiento oficial de quién es esa cuarta persona. Y si alguien saca esto a la luz o si algún día se reconoce, no va a ser una confesión, va a ser una noticia positiva para el ecosistema. Los mismos creadores de Bitcoin están detrás de XRP, vendido como validación, no como admisión de nada, porque ahora viene la parte que verdaderamente importa. Esta teoría nos dice que Satoshi Nakamoto no existe como una persona individual, o si existe es un nombre colectivo, una máscara, una cortina de humo perfectamente diseñada. Los mismos tres nombres que crearon XRP, Schwartz, McCaleb y Brito, y esa cuarta persona cuya identidad permanece oculta son los verdaderos creadores de Bitcoin según la teoría. Porque lo que se conoce como Satoshi Nakamoto sería ese grupo actuando bajo un alias diseñado para que nunca pueda señalar a nadie. Anónimo por diseño, inmune a cualquier investigación regulatoria e inaccesible para cualquier orden judicial. Cuando la SEC intentó atacar a Ripple, bueno, no es que lo intentara, es que estuvieron 4 años batallando, pero era todo un teatro por ambas partes realmente, pudieron hacerlo porque tenían una empresa real, que era Ripple Labs, con empleados reales, oficinas reales, CEO identificado, podían señalar a alguien, pero Bitcoin nunca tuvo ese problema, ¿no? ¿Vas a demandar a Satoshi Nakamoto? ¿A quién citas en el juzgado? Es brillante, ¿no? David Schwartz, en los primeros días de Bitcoin, estuvo activo en esas comunidades como desarrollador. Arthur Brito, igual. Jed McCaleb, igual. Todos construyeron Mt. Gox, todos en los foros, todos con acceso técnico profundo desde el principio. Aquí está la pieza que conecta todo. En 1996, la NSA publicó un white paper bajo el título de How to Make a Mint, The Cryptography of Anonymous Electronic Cash, es decir, cómo acuñar monedas digitales. Vamos. El algoritmo descrito en ese documento se llamaba SHA-256. No sé si os suena ese nombre, ¿no? El SHA-256, el SHA-256 es exactamente el algoritmo de encriptación que usa Bitcoin. No es similar, no está inspirado en él, sino que es el mismo. La NSA diseñó ese algoritmo en 1996 y lo publicó abiertamente. Y entonces Bitcoin aparece en 2008 usando ese mismo algoritmo. Y vuelvo a recordar que David Schwartz fue contratista de la NSA. Está claro que esto no es una prueba, pero es otra pieza en una cadena de coincidencias. Y ya pienso que demasiado larga para ignorar. El timing tampoco ayuda a la versión oficial porque Bitcoin salió en enero de 2009, coincidiendo justo con el Quantitative Easing, el QE, de la Fed, que es la impresión masiva de dinero post-crisis de 2008, que empezó en marzo de 2009. Así que eso está a 2 meses de diferencia. O sea, si lo ponemos en un plano temporal, nos sale que la crisis de 2008 derrumba el sistema. 2 meses después aparece el QE para salvar el sistema heredado. Y simultáneamente aparece Bitcoin, la alternativa para los que no confían en el sistema heredado. Y casualmente, algo que se beneficia de un QE, ¿no? Todo en el mismo año, todo sincronizado, todo perfectamente orquestado. Normal entonces que cada vez más personas hayan dicho que incluso el ticker de Bitcoin no es casualidad, porque es BTC, que estas serían en realidad y muy al fondo, porque los que creen todos esos entramados mundiales les encanta el simbolismo, la BTC, este ticker significaría Beta Test Coin. Algunos lo ven como mera coincidencia, otros como una pista dejada desde el principio, porque los que sabían exactamente lo que estaban haciendo, como digo, les encantan estos simbolismos. Porque si entendemos que Bitcoin fue el primer test y XRP, según esa teoría, sería el producto final, entonces el nombre encaja perfectamente. Lanzas una beta, la expones al mundo entero, los mejores desarrolladores y hackers del planeta llevan 15 años intentando romperla, encontrando bugs,
exponiendo limitaciones, haciéndola más robusta sin saberlo, haciéndola popular, haciendo que a efectos prácticos sea el mecanismo de prueba más caro y efectivo de la historia, ¿no? Eso sería BTC. Dejar que millones de personas inviertan su dinero real en él y que los mejores ingenieros del mundo lo ataquen gratuitamente durante años. Mientras tanto, en paralelo, silenciosamente, con la ayuda de ciertos teatros además, estás construyendo el producto real, puliéndolo, diseñando específicamente para las instituciones que van a administrar el nuevo sistema. Cuando la beta ha cumplido su función, cuando el concepto de dinero digital ha sido aceptado globalmente gracias a BTC, cuando ya nadie cuestiona que el dinero pueda ser digital, aparece XRP, el producto final más rápido, más barato, sin consumir la energía de un país pequeño, diseñado exactamente para que lo usen los bancos centrales, porque está diseñado para lo que ellos necesitan, no para salvar al ciudadano medio. Si esta teoría es cierta, entonces Bitcoin nunca tuvo como objetivo hacerte libre. Tuvo como objetivo que aceptaras el concepto de dinero digital. Y ese objetivo se habría cumplido ya con éxito absoluto. Pero la historia no termina con Schwartz, McCaleb y Brito. Hay más conexiones que refuerzan el patrón. En 1998, Peter Thiel, cofundador de empresas como Palantir y Confinity, que luego se fusionó con X.com de Elon Musk, mucho antes de que X fuera el Twitter de ahora, se rebautizó como PayPal, y cuando eBay lo compró en 2002 por 1,5 mil millones de dólares, creó un grupo de multimillonarios que es ahora conocidos como la PayPal Mafia, la mafia de PayPal, que dominaron el mundo tech de la tecnología durante las 2 décadas siguientes. Pues este señor, en 2013, el Founder Fund de Peter Thiel fue uno de los primeros inversores en Ripple. Su frase para justificar la inversión es que querían construir un Bitcoin mejor. ¿Quién es Peter Thiel exactamente y qué tiene que ver con todo esto? Pues como he dicho, ha sido el cofundador de Palantir, la empresa de análisis de datos que trabaja directamente con la CIA, otra agencia gubernamental, y otras agencias de inteligencia americanas. Una empresa que se disfraza de compañía privada, pero que fue fundada y financiada por la inteligencia americana para vigilar, analizar y predecir comportamientos globales. El mismo Peter Thiel, que tiene conexiones directas con agencias de inteligencia a través de Palantir, invirtió temprano, muy temprano en Ripple para construir un Bitcoin mejor, algo así. Y Elon Musk, que fundó X.com en 1999 con el objetivo declarado de crear un sistema de pagos global que eliminara los bancos tradicionales. Tuvo una relación, se sabe, muy conocida con Jed McCaleb, uno de los creadores. No sé si veis el patrón, que son más y más coincidencias. Las mismas personas que construyeron los sistemas de pago anteriores, PayPal, las mismas personas con conexiones directas con las agencias de inteligencia más poderosas del mundo, Palantir, la CIA, y los mismos creadores técnicos que estuvieron en los orígenes de Bitcoin, todos acabaron trabajando juntos en Ripple desde sus primeros días. Este no es el origen de una startup tech independiente, es el origen de una infraestructura diseñada desde arriba. Hay analistas que han estudiado este ecosistema durante años y llegan a una conclusión que es muy directa y sin rodeos, que Ripple es en el fondo una operación gubernamental. Cuando miramos la junta directiva de Ripple, encontramos personas como Ross y Rios, que literalmente firmó billetes del dólar estadounidense como tesorera de Estados Unidos, personas con conexiones directas al tesoro americano, a la Fed, a las estructuras de poder que supuestamente regulan lo que Ripple hace. Por eso decíamos que toda esa denuncia de la SEC y los 4 años solo fueron una manipulación, un teatro, un circo para manipular la percepción y que ellos pudieran adquirir Ripple más barato para las instituciones. Porque es el sistema regulando al regulado, el gobierno supervisando lo que él mismo creó. Cuando rastreamos la historia de Ripple hasta los años 90 y la conectamos con una agencia gubernamental, cuando los creadores técnicos del proyecto tienen conexiones documentadas con la NSA, cuando los primeros inversores tienen conexiones directas con la CIA y a través de Palantir, cuando el gobierno ataca a Ripple con una demanda de 4 años pero deja vender tranquilamente al cofundador, cuando Trump, la misma semana de ser elegido presidente, va a cenar con los directivos de Ripple. ¿Creéis que todo esto fue casualidad, improvisado? Lleva décadas planeándose. Si Ripple es una operación diseñada desde las altas esferas del poder para construir la infraestructura del próximo sistema financiero global, ¿eso es bueno o malo para alguien que tiene XRP en cartera? Pues depende de cómo lo miremos.
Es preocupante si creemos que el control centralizado es el problema fundamental del mundo y que la descentralización pura es la única solución. En cambio, es tremendamente tranquilizador si entendemos que el activo que tenéis en vuestra wallet ha sido seleccionado por las personas que realmente mueven el mundo para ser la columna vertebral del próximo sistema monetario. Porque si los que mueven el mundo han elegido XRP y nosotros tenemos XRP, estamos en el lado correcto, en el mismo lado que ellos. Por primera vez en la historia, el ciudadano normal puede poseer una fracción de la infraestructura financiera global antes de que se active. ¿Eso es libertad o es una trampa bien diseñada? Probablemente sean las dos cosas al mismo tiempo. Pero mientras seguimos debatiendo esas preguntas filosóficas, las instituciones siguen comprando. No es lo que dicen o no dicen, es lo que hacen. Y esto es un dato, un hecho objetivo y probado. Los bancos centrales siguen construyendo sobre el XRP Ledger. Y la transición al nuevo sistema monetario sigue avanzando silenciosamente, exactamente como fue planeado. Con o sin que lo entendamos, con o sin nosotros, nos guste o no. Y lógicamente tengo que añadir que todo lo que habéis escuchado aquí hoy es pura macroespeculación informada basada en conexiones públicas, patrones históricos y evidencia circunstancial. No son hechos confirmados, pero en un mundo donde la narrativa lo es todo y donde los medios mainstream nunca cubrirán esto, vale la pena saber qué dicen los que llevan años siguiendo el rastro. A todo esto considerad que hay documentos y más pruebas que no son buena idea que comparta en público, pero que sí comparto con los chats privados con los miembros de la Alianza Macroespeculadora. Y para que no se te escape información como el episodio que he compartido hoy, asegúrate de estar suscrito a mi newsletter gratuita con el enlace que tienes en la descripción, porque mi boletín es el único sitio de donde aviso de nuevos episodios. Y si vas en serio con la especulación de ciclos para avanzarte a los cambios de sistema monetario, hazte miembro de la Alianza Macroespeculadora. Ahí podrás acceder a chats privados, ver mis análisis diarios y mi cartera de largo plazo, podrás acceder a mis indicadores privados como el radar de suelos, de mercados, reuniones de trading y muchísimo más. Todo con el enlace que tienes en la descripción. Nos vemos en la Alianza y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.